Continuamos con solución de serie. Las ecuaciones diferenciales. El número 10 tenemos resolver la ecuación de series. Entre paréntesis tenemos x menos 3 multiplicado por y' más 2y igual a 0. En este problema solo tenemos una derivada para realizar, entonces solo que en el coeficiente de la derivada, donde hay que derivar, ¿no? Hay entre paréntesis x menos 3, por lo cual se puede desarrollar de esta forma. Y' que multiplica todo el paréntesis, tendríamos x y' más 3 y' más 2y igual a 0. Una vez que desglosado de esta forma, ya se puede derivar, ¿no? Teniendo en cuenta de que la solución será por series, ¿no? Escribimos de la fórmula general y derivamos la misma fórmula. Vea que el coeficiente, el exponente 2 va como coeficiente y a sub n se mantiene y el exponente disminuye en una unidad, ¿no? Lo cual ya tenemos la derivada, ¿no? Luego está por demás esta derivada. Luego en nuestra ecuación, en la ecuación para solucionar, reemplazamos entonces, en vez de y', esa sumatoria, entonces va aquí, ¿no? Multiplicado con x. Más, ¿no? Perdón, menos, ¿no? Hay un error en el desglose en el primer desglose. Este es negativo, ¿no? Por tanto, sería menos 3, reemplazando y' lo que es esta expresión. Tenemos ya más 2 multiplicado por la sumatoria de y, ¿no? Lo que es esta expresión. Por tanto, ya se realizaron las sustituciones correspondientes y estamos con esa expresión, ¿no? X sumatoria de n por a sub n multiplicado por x elevado a n menos 1 menos 3 sumatoria de n por a sub n multiplicado por x elevado a menos 1 y finalmente más 2 sumatoria de a sub n multiplicado por x a la n, ¿no? Es lo que corresponde a la sustitución de las derivadas en la ecuación desglosada, ¿no? Ahora, veamos en el último desarrollo. X hay que introducir dentro de la sumatoria y la misma forma el 3 y el 2, ¿no? Por lo cual está a continuación. Bien, por tanto, teníamos x fuera de
fuera del operador. Al introducir, veamos al cuadro anterior, la potencia, aquí está. La potencia tenemos n-1 y fuera del operador tenemos x elevado a 1, ¿sí? Recuerden, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, al introducir dentro del operador tendríamos x elevado a n-1 multiplicado por x elevado a 1, ¿sí? Y al juntarlo, al realizar el producto, tendríamos x a la n menos 1 más 1, ¿no? Por tanto, menos 1 más 1 se hace 0, entonces solo tendremos x elevado a n, ¿no? Eso es lo que generalmente se realiza, es lo que está en a continuación, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, es la operación que se hizo, ¿no? Y solo tenemos x elevado a n, ¿no? Por otro lado, las constantes que teníamos fuera del operador, teníamos acá 3 y acá también 2, ¿no? Se introducen y figura 3n, y en el otro 2a por n en el x elevado a la n, y acá es 3n por a sub n por x elevado a n menos 1. Queda conformado de esa forma. Ahora, tenemos 3 operadores, ¿no?, de suma, por lo cual hay que juntarlo en uno solo, unificarlo, y para eso hay que, veamos en las 3 potencias, ya, las 3 potencias, las 2 son elevado a n, ¿sí? El primero y el último. El del medio es a la n menos 1, ¿no? Para unificar, entonces, sería simplemente a la n, ¿no?, que es además el mayor. Por tanto, habrá que cambiar lo que es la potencia de exponente de n menos 1, ¿no? De tal forma hay que nivelar a n. Entonces, para nivelar, para que sea 0, n más 0, se suma más 1 a menos 1, se hace 0. Entonces queda x elevado a la n, ¿no? Por tanto, hay que sumar una unidad a lo que está en recuadro, por lo cual, si es así, van a cambiar estos valores de n de la misma sumatoria del medio, ¿sí? Se adicionará más 1 a cada una de las n, ¿no? Y va a quedar 3 multiplicado por, si sumamos a esta n más 1, entonces, entre paréntesis, n más 1, ¿no? Y también en el subíndice va a quedar n más 1. Y en el exponente, al sumar 1, queda simplemente 1, ¿no? De esta forma, entonces, aplicando la propiedad de sumatorias, ya tenemos los exponentes iguales, ¿no? Iguales porque están elevados a n y n, ¿no? Y se puede unificar, ¿no?, los operadores, tal como que escribiremos un solo operador,
Y a la vez podemos factorizar lo que es x a la n, x a la n, x a la n, ¿sí? Y escribir de esta forma. Bien, entonces ya tenemos la última configuración, lo cual, perdón, hay un errorcito también que es elevado a, perdón, igualado a 0, ¿no? Oh, perdón, no, más abajo. Lo que contiene entre corchetes ya recién elevamos, igualamos a 0 para calcular los coeficientes, ¿no? Está bien. Entonces, si lo que contiene el contenido de entre corchetes, ¿no? Es igualamos a 0 y a la vez nos damos cuenta de que hay dos términos semejantes, ¿no? N por A sub n y el más 2 A sub n, lo cual se puede juntar en uno, ¿no? Agrupar. Al agrupar la agrupación está aquí. Al agrupar y sacar, factorizar A sub n, nos va a quedar aquí n y aquí va a quedar más 2, ¿no? Y conforma n más 2 multiplicado por A sub n, ¿no? Y el resto se mantiene igual, ¿no? Hasta ahí tendríamos desglosado, ¿no? Y por tanto, para despejar el mayor, ¿no? Entre A sub n más 1 y A sub n, el mayor es A sub n más 1, ¿no? Por tanto, hay que despejar de esta última relación A sub n más 1, ¿no? Por tanto, por lo cual el factor va a quedar en un lado y el otro factor, perdón, este término va a quedar en un lado donde está el elemento para despejar y este va a ir al otro lado con negativo y tenemos aquí, ¿no? Con menos n más 2 por A sub n. Y posteriormente queda A sub n más 1 y el factor multiplicador menos 3 por n más 1 pasa a dividir, ¿no? Con su propio signo. Y más adelante, por ley de los signos, se convierte en positivo, ¿no? Y tendríamos en el numerador n más 2 y en el denominador 3 que multiplica a n más 1. Bien, tenemos entonces, esta es la fórmula de recurrencia en verde, donde hay que dar valores a n y calcular los coeficientes, ¿no? Por tanto, esa operación está al otro lado, ¿no? Bien, este es, lo copié para guiarnos, ¿no? Porque para no estar trasladándonos de un lado a otro, ¿no? Por tanto, la fórmula es esta, ¿no? N más 2 sobre 3 por n más 1, multiplicado por A sub n. Cuando n vale 0, no está detallado, ya no está abreviado, ¿no? Cuando está abreviado hay confusiones, ¿no? Cuando n vale 0, entonces será 0, 0,
0 y tendremos arriba da 2, abajo 3, ¿no? 2 tercios multiplicado por A sub 0, ¿no? Y en cambio aquí, en A sub n más 1 nos va a dar A sub 1, ¿no? Ya calculamos el primer valor. Ahora, este es el primer coeficiente, A sub 1. Y cuando n igual a 1, seguimos aquí 1, tal cual, 1 y 1, y aquí 1. Nos va a dar A sub 2 igual a, en el numerador tendremos 3, la suma de 1 más 2, y en el denominador tendremos el producto de 1 más 1 que da 2 por 3, ¿no? 2 sin ejecutar, y que multiplica 3, ¿no? Y luego ya. A continuación, como está A sub 1 y tenemos el valor de A sub 1 arriba, reemplazamos, ¿no? Se reemplaza 2 tercios de A sub 0 y tenemos esta expresión donde da para simplificar, ¿no? 3 con 3, 2 con 2 y nos va a dar un resultado erróneo, lo cual se puede rectificar más adelante si es así, ¿no? Y lo ideal es simplificar 2 con 2, mantener arriba el factor de 3 y abajo 3 por 3, que es 3 al cuadrado. O de repente sí lo simplifica todo, pero hasta aquí lo va a tener el correcto, ¿no? De repente puede ser que se equivoque el último resultado. Pero en el tercero, cuando n vale 2, será 2, 2, 2 y 2. Tendremos A sub 3 igual a, en el numerador va a dar 4, en el denominador 3 por 3 por A sub 2, ¿no? En el tercera operación. Se reemplaza el valor de A sub 2, que es este, ¿sí? Entonces, sí, sería mejor ahí, ¿no? Entonces, el desglose, ¿no? El desglose le va a indicar de que el camino correcto es 4 arriba y abajo 3 al cubo por A sub 0. Bien, y de repente no, pero en el cuarto valor, n igual a 3, de igual forma, este será 3, 3, 3. Y luego, perdón, se introdujo un anuncio. Pero ya, ahora sí. Entonces, al dar el valor de 3, ¿no? Tendrá esta configuración. 5 arriba, abajo 3 por 4. Y viendo estos valores, ¿no? Si se confundían estos otros dos, ¿ya? Le va a dar una serie, o la idea de que la serie es 2 tercios A sub 0, 3 sobre 3 al cuadrado, 4 sobre 3 al cubo, 5 sobre 3 a la cuarta. En caso de que las simplificaciones sean erróneas, ¿no? Eso es lo que le decía, ¿no?
al conformar la serie, en caso de que las simplificaciones sean erróneas, ¿no? Por decir esto con esto y este con el otro, y va a quedar un tercio que es totalmente erróneo, ¿no? Y aquí le va a garantizar, porque no puede, no hay confusión en esta parte. No hay con quién simplificar. Entonces le va a confirmar de que arriba 2, 3 en el numerador, ¿no? 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, y en el denominador, ¿no? Va a marcar la diferencia de que es una potencia de 3, ¿no? La base es 3. 3, 3, 3, 3, ¿no? Lo que varía en forma ascendente es el exponente de 3, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Por lo cual ya tiene los resultados, ¿no? A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y puntos suspensivos sucesivamente, ¿no? Para escribir la fórmula sería esa, ¿no? En el numerador que va aumentando de 1 en 1, entonces n más 1, y en el denominador que siempre se mantiene 3 como base de la potencia, y en el exponente que va incrementando de una unidad a otra, ¿no? No hay dos grupos, solo hay una constante que es A sub 0, ¿no? Y quedaría escrito como A sub n igual a n más 1 sobre 3 a la n por A sub 0. Bien. Esta es la escritura con n. Entonces, la fórmula ahora lo que se puede configurar ya igual a sub 0, que es la constante sumatoria de lo mismo que hemos hallado. Si A sub 0 está fuera, la constante. No hay que olvidar de que partimos de x a la n, que lo factorizamos, ¿se acuerdan? Más antes. Entonces va acompañado por x a la n, ¿no? Una vez que queda esta expresión, ¿sí? Lo cual podemos configurar de la siguiente forma. Por favor, en el corte de Zoom en el mismo enlace, ¿no? Decíamos que esta expresión podemos configurar como que tenemos x elevado a la n y 3 elevado a la n, expresar en una fracción, ¿no? Bien, entonces, de esta forma, ¿no? Y quedaría como factor multiplicador n más 1, ¿no? Pero esto puede escribirse como x sobre 3 todo elevado a n, ¿no? Perdón, hay un error, es n es cuadrado. Finalmente tenemos y igual a sub 0, sumatoria de n más 1
multiplicado por x tercios elevado a n. A continuación, se puede aplicar la fórmula de serie geométrica que corresponde a esta fórmula, ¿no? Y igual a sumatorio de n más 1 por n cuadrado, lo cual es igual a 1 sobre x menos 1 al cuadrado, ¿no? Si el valor absoluto de x es menor a 1. Por tanto, en nuestra expresión, tenemos la constante a sub 0 que multiplicaba aquí. Se puede denotar en forma en el numerador. ¿Sí? Y en vez de x, tenemos x tercios menos 1 todo elevado al cuadrado. Si x tercios es menor a 1. Y a la vez se puede desarrollar esta potencia como un denominador 3 y al hacer las operaciones nos va a dar x menos 3 tercios. Continúa al cuadrado. Y se puede separar x menos 3 al cuadrado, el paréntesis, ¿no? Sobre 3 al cuadrado, ¿no? Lo cual está en el siguiente, a continuación. Así. En extremos medios, extremos medios nos va a dar 3 al cuadrado, que es 9 por a sub 0 sobre x menos 3 al cuadrado. Y a sub 0 multiplicado por 9 denominamos constante c. Y tendremos el resultado como c sobre x al cubo al cuadrado. Y si tomamos en cuenta lo que es la condición, el valor absoluto de 3 es simplemente 3, ¿no? El valor absoluto, entonces tendré un valor absoluto sobre 3 menor a 1, lo cual al desglosar, ¿sí? La inecuación nos va a dar x mayor a menos a y x menor que a, ¿no? Y nuestro a es 3, ¿no? Sería con intervalo de convergencia, ¿no? Se denomina. Y el resultado final es y igual c sobre x menos 3 al cuadrado, ¿no? Esa es la solución con intervalo de convergencia, ¿no? Que varía de menos 3 a más 3, ¿no? Y no incluye los puntos de menos 3 ni el punto de 3, ¿no? De acuerdo a los conocimientos que tenemos en las desigualdades de los intervalos, ¿no? Eso es con relación a este problema. El siguiente problema sería, está en su texto. Resolver la ecuación de Bessel con el método de Frobenius. X al cuadrado, diferencial al cuadrado de y sobre diferencial de x cuadrado más x, diferencial de y sobre diferencial de x más, entre paréntesis tenemos x cuadrado menos k al cuadrado, multiplica a y. La ecuación de Bessel usa n más r, ¿no?
A todos los R suma, a todos los N suma R. Solo es esa la variación, ¿no? Lo demás desarrolla tal como se acostumbra. Por tanto, la Y es igual a X a la R, sumatoria de A sub N por N al cuadrado, lo cual al introducir, no, esta es los parámetros que nos da, ¿no? No es de acuerdo a la solución de este método de Frobenius, ¿no? La ecuación debe ser. Entonces, al introducir X a la R dentro de la sumatoria, nos dará X elevado a N más R, ¿no? Con esta condición, entonces, con esta sumatoria, con esta serie, ¿no? A esta serie derivamos, se deriva la primera derivada y luego la segunda derivada, ¿no? Para reemplazar la segunda derivada aquí y la primera ahí. La primera derivada, tendremos la derivada entonces n más r como coeficiente que multiplica a sub n y que en el exponente disminuido en 1 sería así, ¿no? La segunda derivada será en base a esta fórmula, ¿no? Entonces, el exponente de igual forma baja como coeficiente que multiplica n más r y también a sub n. Y en el exponente disminuido en 1 sería n más r menos 2, ¿no? Se tienen las dos derivadas para reemplazar en esta ecuación, ¿no? A continuación, se tiene este desglose, ¿no? La sustitución de las que realizamos las derivadas, ¿no? Anteriormente en el problema, ¿no? Donde la segunda derivada se reemplazó aquí y la primera derivada es así, ahí, y